Bueno, pues buenos días. Yo todo lo que ha dicho el compañero José María, fui, no soy, sino fui. O sea, entonces, y lo poco que queda, pues ahora lo intentaré contar. Bueno, lo que leo, digamos, el abstracto, el contenido de lo que voy a contar después, con objeto de que, como veáis, pues a primera vista no se entiende nada, ¿no? Intentaré después que se aterrice y que se entienda. La teoría de los sistemas abiertos dinámicos proporciona la base de la organización, gestión y gobernación de todo proyecto S, lo llaman S, a partir de los riesgos críticos de no éxito en el cumplimiento de los objetivos propuestos para ese proyecto. El estándar, o sea, una norma internacional, ¿no? ISO 21500 del año 2012, facilita la gestión de dichos riesgos. Sus estándares complementarios ISO 31000 e ISO IEC, ISO es la Organización Internacional de Estándares y IEC es la Organización Internacional Electrotécnica. Entonces, con diferentes nombres, ¿no?, proponen para estimar los riesgos una amplia panoplia de técnicas seleccionables con ayuda de las magnitudes relativas de la complejidad X de S, o sea, del sistema, y de la incertidumbre Y procedente del entorno E del sistema S. La determinación temprana de la matriz de ambas cosas, la X y la Y, la complejidad y la incertidumbre, facilita no solo la elección de dichas técnicas, también las mejores vías de organización, comunicación, información, decisión y dirección del proyecto S. E incluso la gobernación de S por los riesgos de las perturbaciones procedentes de las incertidumbres del entorno mundo de S durante el desarrollo de S. O sea, S, la gallina. Es decir, que se supone que a partir de ahora habrá que intentar aclarar esto. Bueno, este es el índice de lo que voy a contar, entonces empiezo a contar. Vamos. Primera frase del señor Bertalan Fay, se dice así, Bertalan Fay, no, Bertalan Fay. Hay un experto que es el de teoría general de sistemas. Entonces, pues es un señor que es el padre de la teoría de sistemas, uno de los padres reconocidos, ¿no?, y que había dicho todo lo que tenía que decir importante en el año 42, que es el año siguiente al que yo nací. O sea que esto está dicho desde hace mucho tiempo. Frase. Hoy el problema fundamental es el de la complejidad organizada. Conceptos como los de organización, totalidad, directividad, teleología y diferenciación asoman a cada paso en las ciencias biológicas, en las ciencias del comportamiento y en las ciencias sociales. Así, un problema fundamental planteado a la ciencia moderna es el de una teoría general de la organización. La teoría general de los sistemas puede en principio dar definiciones exactas de semejantes conceptos y someterlos a análisis cuantitativo en casos apropiados. El libro de Bertalan Fay, Teoría General de los Sistemas, es del año 68, o sea, ya ha llovido hace unos 50 años, casi. Sí. Bueno, entonces yo aquí lo que no pretendo, si el señor von Bertalan Fay pues, ya decía que lo que faltaba era en aquel momento una teoría general de la organización, sí que hace una diferenciación entre teoría general de sistemas y teoría general de la organización. Pues yo no pretendo, digamos, un poco resolver la papeleta, pero sí que se ha avanzado en 50 años bastante. Yo procedo del círculo empresarial, del terreno empresarial, e inclusive, como habéis visto en el currículum, he puesto que yo procedo del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. O sea, que mi planteamiento un poco de tipo filosófico, científico, en el sentido que mucho se ha hablado aquí, ¿no?, pues es más bien superficial. Entonces, digamos, mi fuerza va por un lado mucho más práctico. Entonces lo que voy a hacer es aportar una serie de enfoques que van a clarificar, ¿no?, una organización, porque se me ha pedido que diga cómo organizarse. O sea, yo lo que me atengo directamente es a la petición explícita que me hizo el compañero José María, y que yo además no he tocado, porque si me hace esa petición me dijo, oye, ¿puedes variar? Pero no,
porque si tú piensas que yo puedo contar eso, yo tengo que atenerlo a ese tipo de petición que me has hecho. Entonces, ya digo que yo tengo que hablar de organizarse, luego tengo que hablar de organización. Entonces, y si Bertrand Fay habla de complejidad organizada, ¿no?, y que eso equivale para Bertrand Fay a sistema abierto a su entorno y a un sistema que además es dinámico en el tiempo, o sea que le supone que el sistema va cambiando en el tiempo y hay un cambio, ¿no?, pues yo voy a tener que meterme en lo que yo sé, que es ingeniería organizativa, y un poco de lo que se pueda haber avanzado en teoría de organización para modelizar, digamos, un poco quién va a ser para mí. Yo voy a intentar definir, cuando yo estoy hablando de todo esto, de quién estoy hablando. Bueno, pues entonces, si se supone que yo voy a suponer que el sujeto de ese cómo organizarse, de quién quiere organizarse, es un grupo, ¿no?, económico-político, por ejemplo, ¿no? Hombre, yo estoy pensando en los grupos, digamos, de movimientos sociales. Estoy pensando en eso, o sea, en el fondo estoy pensando en eso, pero podría pensar igual como grupo económico-político, que es, o como grupo económico-social, en una empresa. Una empresa también es un grupo económico-político, ¿no?, o lo que se quiera, un sindicato. O sea, cuando se agrupa una serie de gente, eso ya forma parte, funciona como una organización, es algo que busca tener una serie de interrelaciones entre los elementos, los agentes de ese grupo. Vuelvo a Wolfgang, ¿no?, o sea, lo que empezó a hablar Wolfgang, ¿no?, y este tipo de personas, si se quiere, o de entes o de agentes, ¿no?, y sus interrelaciones, eso es lo que forma el sistema. Y cuando ese sistema de ese tipo de gente, ¿no?, quiere moverse en el tiempo, es lo que se suele llamar un proyecto. Entonces, un proyecto no es más que un sistema abierto, porque va a haber, abierto por necesidad, el entorno le va a estar zurrando y mandándole mensajes, normalmente fastidiosos. Entonces, este tipo de sistema abierto, dinámico y organizado, que busca organizarse, su objetivo va a ser organizarse para hacer algo. O sea, normalmente cualquier grupo de entidades, de personas, con sus interrelaciones, ¿no?, buscan algún tipo de finalidad, buscan un objetivo, ¿no?, y a eso voy. Entonces, ese objetivo, pues seguro tal, pero cualquiera de los que estamos aquí nos pasa eso. Yo, pues digamos, un poco busco, pues no sé, pues a lo mejor simplemente como proyecto, pues estar aquí contando una serie de cosas, y mi objetivo es que se entiendan, ¿no? Y cualquiera de vosotros, pues su objetivo es, bueno, pues yo estoy en este momento estudiando, pues yo busco que mi proyecto sea, dentro de 1 o 2 años, pues acabar, digamos, como objetivo con una parte de la formación de mi vida. Entonces ese es mi proyecto hasta, digamos, durante un cierto tiempo. Entonces todo eso es proyecto. No hay que darle muchas más vueltas. Y ya digo que cuando se me ha dicho, ¿no?, que cómo organizarse en un mundo incierto, bueno, pues entonces lo de incierto ya lo hablaremos después, pero cuando hablo de un mundo es que ese proyecto, ese sistema de entes, de agentes interrelacionados, ¿no?, lo que están es expuestos a su entorno. El mundo es el entorno y ese entorno, ya digo que, bueno, hasta donde ese entorno influya dentro de ese proyecto, ¿no? Y ese entorno, bueno, pues junto con, si yo cojo el proyecto del que estoy hablando ahora, ¿no?, ese grupo hipotético, ¿no?, y su entorno, eso es lo que se ha llamado siempre un poco, pues eso, en teoría en lógica, en teoría de conjuntos, pues se ha llamado el universo, ¿no?, el universo del proyecto ese. O el ecosistema, que muchas veces se emplea la palabra ecosistema para coger simultáneamente a E y a S. Entonces, mi ecosistema ES será el conjunto del entorno y de aquello, digamos, que yo intento particularizar, que le pongo una frontera porque es lo que me interesa, que es el sistema del que voy a hacer un proyecto, porque es un sistema. Supongo que se entiende lo que he dicho hasta ahora, que es una banalidad como un cambio. Bueno, entonces paso a la siguiente. Bien, he hablado de unas normas, ¿no? Entonces voy a decir para qué van esas normas.
Cuando una cosa ya está normalizada internacionalmente, quiere decirse que ya es algo conocido por mucha gente, ¿no? Y que es una vulgaridad. O sea, no estamos en el terreno de la ciencia. Cuando se habla de una norma, según una norma ISO, es que es todo aquello que un montón, normalmente de ingenieros, ¿no? Aceptan como que es una manera de funcionar y que sería equivalente, digamos, a una ley establecida en ciencias, ¿no? Una ley, digamos, un axioma, para no ponernos muy duros con lo de hoy. Entonces, bueno, pues el proyecto ese es un proyecto dinámico, lo cual quiere decir que variará en función del transcurso del tiempo las relaciones entre sus elementos, entre sus agentes, ¿no? Las relaciones, lo importante aquí van a ser las relaciones, como veis, ¿no? Las relaciones y por lo que saldrá. Y hay dos tipos de relaciones, ¿no? Unas relaciones que son entre los miembros, entre los agentes del proyecto S, proyecto sistema S, ¿no? Veis que confundo proyecto y sistema y aposto, ¿no? O sea, un proyecto es un sistema abierto. Entonces, esas relaciones, ¿no? Van a variar las que hay entre los miembros, entre los elementos de ese sistema, ¿no? Y las relaciones de cada uno de ellos o del conjunto con el entorno. Entonces, va a haber dos tipos de relaciones, ¿no? E incluso a veces, ¿no? Puede ocurrir que al transcurso del tiempo se sumen algunos elementos, ¿no? De nuevo al sistema S o salgan otros. O sea, que la propia frontera del sistema S con su entorno es posible que varíe. Es una frontera, digamos, que puede ser flexible. Habrá que tenerlo en cuenta, pero puede variar. Que el proceso, o sea, proceso es simplemente, digamos, un transcurso del tiempo. Por cierto, desde el punto de vista del origen de las palabras, detrás de proyecto y detrás de proceso hay el mismo origen de palabras, ¿no? Entonces, el origen es algo que va hacia adelante. Hacia adelante se supone que en el tiempo, ¿no? Proyecto viene de tirar, entonces de tirar una piedra o de tirar algún tipo de planteamiento hacia adelante, ¿no? Entonces, proyecto y proceso, ya digo, hay un proyecto aquí en medio, ¿no? Intencional porque hay una intención de alcanzar ese objetivo, ¿no? Que muchas veces se marca uno mismo, ¿no? No se marca el objetivo, voy a terminar esta carrera, ¿no? Entonces, bueno, otras veces no, pero de momento supongamos que lo que se quiere, digamos, la gente que tiene un proyecto es que quiere hacer algo y marca el objetivo, ¿no? Y ese proceso va a ser una película, ¿no? Una película de estados, una película de fotografías, de cómo va cambiando, cómo va avanzando, ¿no? Tanto los miembros y por lo tanto el proyecto, ¿no? Los miembros, perdón, el sistema, ¿no? Con sus miembros, ¿no? Y sobre todo, y las relaciones de sus miembros, entre sus miembros y de sus miembros y del conjunto del proyecto con el entorno. Entonces, todo eso, le digo, es una película. La manera más sencilla de decirlo, ¿no? Y mientras que hay ese avance en el tiempo, va a haber perturbaciones e incidencias. O sea, el entorno va, de alguna manera, a mandar sus propias relaciones o sus propios mensajes, si se quiere, ¿no? al sistema, y el sistema puede ser perturbado, puede ser desviado y será normalmente desviado de cuáles son sus intenciones primitivas. Entonces, una manera, como se ve un poco en este gráfico, una manera sencilla de ver el asunto es, bueno, el sistema proyecto parte de un estado inicial, es el primer fotograma de la película, y intenta ir hacia el estado final, que es el que está un poco arriba, un estado final deseado, ¿no? O sea, la gente intencionalmente, no digo la gente del proyecto, la gente de ese grupo, ¿no? Tiene un estado final deseado, que es su objetivo. Pero a lo largo del tiempo, ¿no? Va a haber una serie de perturbaciones, y las perturbaciones normalmente producidas por el entorno, ¿no? A veces también por su propio miembro, pero por el entorno. Entonces, cualquier tipo de perturbaciones internas o externas, las menos agarradas, las menos definidas, suelen ser las del entorno. Entonces, bueno, pues eso va a hacer que el desarrollo previsto del proyecto no sea así, sea un desarrollo real del proyecto. Entonces, he puesto que una perturbación, la roja, va a aparecer en algún momento T, ¿no? Y, digamos, va a desviar allí, aparte de desviaciones anteriores o posteriores, ¿no? Pero en ese caso va a desviar, digamos, el proyecto del desarrollo previsto,
probablemente yo ponga la flecha blanca que hay ahí arriba, ¿no?, encima de la roja, pues ahí va a haber probablemente, digamos, un intento de reacción, lo que yo llamaré medidas, algún tipo de medida, ¿no?, para evitar en lo posible esa perturbación y para reconducir de alguna manera, ¿no?, el proyecto siempre a lo más cerca que yo pueda de mi objetivo anterior. Al final, ese proyecto terminará, digamos, con un estado final, que es el que hemos conseguido, que será el resultado. Y ese resultado, la diferencia entre lo que yo tenía previsto cuando empecé a hacer el proyecto en mi estado inicial, ¿no?, y lo que yo he conseguido al final, es lo que yo voy a llamar riesgo del proyecto. O sea, yo defino como riesgo del proyecto, y es así como se define en esa norma ISO 21500, que por cierto es una norma muy reciente, o sea, de hace 2-3 años, ¿no?, se viene hablando, algunos venimos hablando de riesgo del proyecto y de sistemas desde hace muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es así y en este momento está codificado, o sea que cualquiera de vosotros que se meta en este mundo dirá, primera cuestión, me tengo que enterar de cuáles son las normas ISO de funcionamiento de esto, menos ingenierilmente hablando. Entonces, lo que se va a encontrar con qué riesgo está definido. Esa norma lo que da, digamos, son una serie, se llama una norma de directrices para dirección y gestión de los proyectos. O sea, proyectos, ese sistema abierto, dinámico, compuesto de lo que yo quiera, en este caso, ese grupo, digamos, económico-social o económico-político, como se llama. Entonces, la norma esa lo que trata es el proceso de dirección. Hay otros procesos también, como veréis, se distingue en este gráfico de abajo, ¿no?, digamos, toda la flecha de arriba es lo que hace el director del proyecto, o sea, alguien que se responsabiliza de que eso vaya para adelante, ¿no? Y el director además tiene un equipo, o sea que muy probablemente alguien que piense dentro de ese grupo socioeconómico, político, lo que se quiera, es el que, digamos, un poco pues habla en las asambleas, ¿no? Oye, tendríamos que tener este objetivo que es, no nos representa ni tirar el gobierno, poner un ejemplo de todos los días en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues eso alguien lo dice, el equipo asienta y luego, digamos, durante el transcurso de ese proyecto, el equipo es todo el grupo, ¿no?, hace toda una serie de actividades para conseguir el objetivo. Y de alguna otra manera, ¿no?, pues allá habrá alguien que diga que sea el pepito grillo de ese asunto, ¿no? Es sí, no, no vamos por buen camino o se va por buen camino, que solo sea ese asunto, ¿no?, y por lo tanto habría que hacer esto. Pongamos, digamos, en lo que pasa todos los días, democracia real, por poner un tipo de ejemplo de alguien que hace de pepito grillo, o sea, de aconsejador, nos estamos desviando, vamos bien. Supongo que todos con esas cuestiones que digo del 15M estáis al tanto, por suponer un ejemplo que sea sencillito. Bueno, entonces, ya digo que además, digamos, de la persona que llamémosle dirige, ya hablo de la palabra dirigir porque es el léxico clásico dentro de las empresas, ¿no? Pero se puede decir el líder, el portavoz, lo que queráis, ¿no? Entonces habrá todo el montón de gente, ¿no?, que es el equipo que hace el proyecto, es la gente de producción, ¿no? Y luego a veces pues habrá apoyos, habrá, digamos, algún tipo de proceso de apoyo que es, pues a ver cómo evoluciona un tipo de proceso de apoyo, ¿no?, los recursos para hacer ese proyecto, ¿no? Pongamos, en este caso, las tecnologías de la información, muy importantes en este tipo de proyecto y en cualquier otro, pero las tecnologías de la información, bueno, pues si van evolucionando, pues eso, si se sabe, es que, como se ha dicho, es que Facebook es bueno o es malo por lo que sea y tal, oye, pues vamos a montar otra cosa. Y efectivamente, para que no nos espíen, ¿no?, pues los grupos, digamos, del 15M han montado otras cosas. Entonces, lo que dice la norma es una cosa tan sencilla y una banalidad como la gran flecha de arriba. O sea, que normalmente todo proyecto tiene un inicio, claro, yo parto de un estado inicial y eso tengo que hacer ciertas cosas ahí, ciertas actividades. Después va a haber una planificación que es, vamos a ver para hacer el proyecto qué, digamos, conocimientos, qué actividades antes de empezar a hacer el desarrollo yo voy a tener, digamos, un poco que tener en cuenta. Después va a haber una ejecución por parte de ese líder, director, portavoz del proyecto, de ese pepito grillo que controla cómo va para adelante la cosa, ¿no? Habrá un control, digamos, un poco, por su parte, una información, saber qué hace todo el resto del grupo, del equipo, ¿no? Y tendrá que terminarse en un cierre, ¿no? Y se valorará, digamos, cuál es el riesgo del proyecto. O sea, la valoración final es, he cumplido mis objetivos
me he quedado lejos, me he quedado cerca. Y todo esto ya digo que de una forma un poco abstracta, pero la norma 21.500 habla de esas 5 etapas, ¿no? Y de que son las 5 etapas para, digamos, el líder o el director del proyecto. Entonces, dicho así de una manera así un poco tal, esto es un gráfico sacado de la norma. Por cierto, a quien le interese, la norma la tengo. No se puede dar porque se venden, ¿no? Entonces de eso vive AENOR y otras entidades, pero como trabajé en ella, pues yo la tengo. Entonces, como veis, digamos, se parte del inicio, del initiating, allá al fondo, el bloque del fondo, ¿no? Se pasa a la planificación, de la planificación en paralelo se controla por una parte, ¿no? Y se implanta o se ejecuta por la parte de abajo, y todo eso termina en el closing, en el cierre. Y en medio, digamos, funciona una serie de papeluchos, o sea, de documentos que o se necesitan al principio o, digamos, se van generando en medio como documentos intermedios, y habrá un documento final. Y cuando hablo del documento, ¿no? Es, bueno, pues es cuál es el resultado que se quiere conseguir de ese proyecto. El resultado pues será probablemente, pues no sé, un libro de cuáles han sido, digamos, por parte de este grupo, es una cosa que se hace al final siempre de cada un proyecto, ¿no? Yo hago el libro y reflexiono sobre lo hecho anteriormente, y para el siguiente proyecto espero que eso me sirva de también un poco, pues, de formación, o sea, de educación de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Se supone que para no repetir lo que se hace bien y lo que se hace mal. Estas 5 etapas, ya digo, que son en este momento normativas, o sea que, además, ya digo que es una banalidad absoluta. No digo que llega a tautología, pero casi, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, digamos, a veces se superponen unas a otras. En el gráfico anterior habéis visto que había alguna flecha hacia atrás. O sea que está claro que cuando yo voy avanzando en el proyecto, ¿no? Puede ser que tenga que modificar la planificación que pensaba al principio, porque me voy encontrando con otras situaciones. Entonces, esas curvas son el esfuerzo, ¿no? O las interacciones que hay entre los miembros de un proyecto, y básicamente entre, ya digo, esfuerzo e interacción. Cuidado, interacción en este caso es comunicación, y detrás de toda la comunicación hay esfuerzo también. Entonces, bueno, pues al principio ya se ve que lo inicial no es una cosa que se consigue en un momento, cuesta cierto tiempo, luego viene la gran fase de planificación, en fin, vais viéndolo, y luego pues digamos va viendo más o menos picos, y en cada una de esas etapas, ¿no? Tiene un cierto nacimiento, un crecimiento, un máximo, y luego pues va degradando hasta que esa etapa se da por acabar en cuanto a esfuerzo. Bueno, me he pasado una, lo tengo. Ah, sí, cuidado. Demonios, es que además está en alemán, es que tú te lo traes de casa y claro. Bueno, entonces, esta es una de las etapas, ¿no? Es una de las etapas que, porque cada una de las etapas, digamos, hay una lista de actividades y una descripción de actividades, y en una descripción, te digo, en esa norma, en la 21.500, ¿no? Hay una descripción de qué hay que hacer en cada actividad, qué entradas necesita, o sea, qué documentos, qué cosas necesita tener, ¿no? Y qué cosas necesita realizar. Entonces, después de la etapa de inicio, digamos, donde hay más actividades, la norma, digamos, detalla mucho, eso, 16 o algo así de actividades, de unas 39 que tiene la norma. Que eso ha costado 3 o 4 años de que muchos miles de ingenieros a lo largo del mundo no se hayan puesto de acuerdo en que esto es como se debe de subdividir un proyecto. Cada actividad, al final de cuentas, ¿no? Es una especie de subproyecto ahí dentro, o sea, que intenta conseguir, a partir de unos elementos iniciales, ¿no? Unos resultados. ¿Qué es lo único que he hecho? He hecho una pequeña variante, porque no estoy de acuerdo, claro, con lo que hace la gente de ISO, ¿no? Y la variante es la siguiente. He puesto lo que está ahí un poco en negro, que son 2 actividades que tienen que ver con riesgos del proyecto, o sea, tienen que ver con, ya veis, cómo identificar qué es lo que me puede mover, lo que me puede cambiar, digamos, el transcurso de ese desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, tengo que ver cuáles son las amenazas a ese proyecto, ¿no? Y tengo que ver también esas amenazas, cuánto me van a cambiar del proyecto.
porque yo intentaré clasificar y decir, voy a atacar primero aquellas amenazas, ¿no?, que me fastidian más, ¿no? Porque luego eso muy rápidamente lo veremos, porque claro, aquí hay todo un análisis del asunto. Entonces lo único que he hecho es que, como todo eso, identificar esas cosas, ¿no?, y luego identificar las amenazas, ¿no?, y luego identificar cuánto de amenaza hay, ¿no?, y por lo tanto cuántas medidas para reducir amenazas yo tengo que emplear, ¿no?, todo eso tiene un coste y todo eso cuesta un tiempo. Y en la norma inicial las flechas son cosas que se hagan antes que otras, ¿no? Entonces, en la norma inicial los riesgos y las dos entidades de riesgos, ¿no?, venían detrás. O sea, ya habías hecho el cronograma, o sea, ya habías hecho cuánto tiempo te van a costar hacer cada cosa que vas a hacer, ¿no? Ya habías hecho los costes, ¿no? Ya, digamos, cuánto presupuesto tienes que tener. Bueno, pues yo las he puesto delante, porque es que tocar los riesgos, saber de qué van los riesgos y tocar los riesgos, ¿no?, tienes unos costes que a veces son muy apreciables. O sea, los riesgos que hasta ahora han sido bastante dejados de lado, ¿no? O sea, bueno, que todo el mundo, como somos todos muy optimistas, ¿no?, todo proyecto que yo empiezo va a funcionar bien, va a acabar bien. ¿Qué es eso de desvío? No, es que cuidado, es que la realidad y la vida misma es que las cosas no terminan como yo pensaba al principio. Y entre otras cosas porque nadie tiene una cosa que se llama bola de cristal, ¿no?, que sabe, que digamos, qué va a pasar en el futuro. Entonces, eso de entrada quiere decir que, ojo, adelantemos los cálculos de lo que nos va a costar en tiempo y en dinero, coste o esfuerzo, digamos, el proyecto, porque como yo no tenga valorado eso, ¿no?, me voy a encontrar con que el proyecto terminará mucho peor de lo que yo me pienso, con muchos más riesgos. Entonces, lo que he hecho ha sido anticipar eso. Y luego, como veis, en las siguientes etapas, o sea, únicamente toda esta norma, la 21.500, ¿no?, toda esta norma, digamos, únicamente mete 4 etapas de riesgos, que es una relativa subvaloración, ¿no? Pero claro, son etapas que ya veréis que tienen mucha tela marinera por debajo. Entonces, 2 de ellas en fase planificatoria y las otras 2 en las etapas de ejecución y de control. Y dice ejecutar, o sea, tratar los riesgos y controlar los riesgos. Hablaremos muy rápidamente de ellas porque no se trata de eso, sino que quiero dar una visión global de todo el asunto, que es cómo organizarnos. O sea, que no me he olvidado de la pregunta hecha. Miento, que tenía que... Dándole a las flechas, sí, a las flechas del cursor de la... Sí, bueno, he hablado de otra norma, ¿no?, que es la 31.000 y otra, la 31010, una de ISO y la otra de una organización que trabaja mucho con ISO en esto. Son normas para, digamos, precisamente esa etapa intermedia de cómo identificar los riesgos, ¿no?, y de cómo empezar a valorarlos, ¿no?, dan ideas sobre eso. Entonces, ideas, eso es una norma que se llama para estimar los riesgos no solamente en proyectos, o sea, por ejemplo, también en sistemas. Es una norma que vale para cuando se habla de riesgos, digamos, de la energía nuclear, o sea, de que a ver qué riesgos tiene que me explote la central de Cofrentes o la que la tenemos nosotros cerca o la que sea y tal. Cuidado, ahí tenemos una serie de gente que ha analizado y que quiere analizar qué riesgos hay y qué hacer en esos riesgos, ¿no? Y que no sea únicamente a correr todos, que la cosa se pone mal. En eso hay riesgos, digamos, en el sector ecológico, hay riesgos, del medio ambiente, hay riesgos estudiados en el sector, cuando digo el sector, en sistemas de tipo industrial, químico especialmente, ¿no? Entonces, no únicamente hablamos de proyectos, pero también valen para los proyectos. Entonces, para los proyectos que decía antes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dicen esas normas? Las tengo aquí, lo que es que como yo no sé pinchar bien, no os las saco pero las tengo aquí en el mismo pinchito este, ¿no? Entonces, dice una cosa muy curiosa, ¿no? Y la cosa muy curiosa que dice es, uno, da una lista, la norma, ¿no?, de todo lo que se ha venido usando, digamos, anteriormente en materia de riesgos, de métodos, ¿no?, para meterle mano a los riesgos en montones de sectores industriales, ¿no? Y da 31 riesgos. O sea, perdón, 31 métodos, ¿no? Algunos de ellos, pues muy sencillitos, ¿no?, que es el what if. O sea, es un método que es ¿qué pasaría si?
¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene una pregunta y una respuesta. ¿Qué pasaría si pasa tal cosa? O sea, si esa amenaza ocurre, entonces yo, ¿qué medida pongo? Pues hasta es esta, ¿no? O sea, es uno muy sencillito y luego unos sofisticadísimos de mucho cuidado. Entonces, lo que dice, totalmente curioso, ¿no? Para lo que a nosotros nos interesa, menciona la complejidad que venimos mencionando y menciona la incertidumbre que se ha mencionado en la petición que se me ha hecho, ¿no? Como dos factores o como dos megafactores que si se identifican, estamos en fase de identificación no muy al principio, entonces dicen, eso puede ser muy útil para elegir el método mejor para hacer las cosas. O sea, para ni matar moscas a cañonazos, porque yo me puedo meter mano con un método muy complicado, ¿no? Para resolver mi problema del proyecto, ¿no? O que es eso, que es como me acerco, digamos, con lo que termino a los objetivos que tenía, sigue siendo mi riesgo, ¿no? O matar moscas a cañonazos, o lo contrario, ¿no? O quedarme corto. Y entonces, ¿no? Pues he de decir, bueno, con esta tontería, y luego, claro, tengo una montaña. Entonces, dice, lo que dice, digamos, la norma esta es, si tú, digamos, me dices muy cualitativamente, ¿no? Si estamos hablando de un proyecto que tiene alta o baja complejidad, o que da también media, pero yo voy a simplificar y voy a hablar únicamente a lo largo de todo lo que voy a contar de charla, ¿no? De altas y bajas. Entonces, si tiene o baja complejidad o alta complejidad, o si tiene baja incertidumbre o alta incertidumbre, ¿no? Tú vas a poder, digamos, seleccionar, y de los 31 métodos que todo el mundo conoce y que están en la industria y que no sé cuántos y tal, bueno, pues te vas a quedar con 3 o 4, ¿no? Con los cuales, pues son los más recomendables y esos además están descritos. O sea, hay siempre unos manuales para hacer esas cuestiones. Entonces, las dos definiciones tan malas como las que tenemos siempre de complejidad y incertidumbre, ¿no? Que hace esta propia norma, ¿no? Son las que pongo ahí, muy resumidas, ¿no? Ciertos sistemas complejos bueno, perdón, se me ha olvidado una cuestión, ¿no? Que es que la tercera cosa de que habla, ¿no? De que no únicamente hay que evaluar como altos o bajos la complejidad de incertidumbre, ¿no? Es que las tortillas no se hacen sin romper huevos. O sea, si no tienes recursos suficientes para poder hacer el proyecto, te pegas un tiro ya de entrada. Eso ya, ese proyecto no se hace. Entonces, bueno, las dos cuestiones que tienen que ver con lo nuestro, o sea, yo doy por sentado que de una u otra manera va a haber recursos, ¿no? O sea, porque si no, digo, se acabó toda la discusión. Ciertos sistemas complejos necesitan evaluar sus riesgos en bloque, mejor que cada componente por separado. O sea, habla de que, ojo, digamos, el proyecto, ¿no? Es un sistema, y a veces los temas, como hemos dicho, ¿no? Dice algo más que el conjunto de sus elementos, ¿no? Entonces, está diciendo eso, ¿no? Haciendo caso omiso de las interacciones, ¿no? Digamos, que pueden tener los elementos internos. Hay que entender los impactos y dependencias consecuentes. Hablaré de ese impacto, hablaré de consecuencias, ¿no? De riesgo, para asegurar que la gestión de un riesgo no genere una situación intolerable en otro lugar. O sea, que yo quiero arreglar una cosa, ¿no? Y desarreglo otra. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre en cualquier cuestión que tenga que ver con la teoría de los riesgos, ¿no? Que yo tapo este agujero y, sin embargo, me he dejado abierto, digamos, al taparlo me he dejado abierto otro tinglado por otro. Y en la otra cosa que dice incertidumbre, así muy cortito, pero pese a todo lo que pongo, pues es textual, ¿no? El grado de incertidumbre incluye el grado en que se dispone de información suficiente sobre los riesgos y consecuencias para el logro de los objetivos. Se puede derivar de falta, ambigüedad o calidad deficiente de datos esenciales fiables. O sea, que el planteamiento que aquí dice incertidumbre, sobre todo, ignoro, ¿no? Lo que va a pasar. Eso sí es, digamos, suficiente para que haya riesgo, pero puede haber otro tipo de condiciones, como veremos, y analizaremos rápido. Bueno, entonces me he quedado con dos cosas interesantes, y perdón porque como yo utilizo muy mal estas cuestiones de las tecnologías, ya sabéis que yo me quedé en la tercera o en la cuarta generación de informática y debéis de ir por la séptima o octava. Entonces, cosas que para muchos de los que hay aquí son elementales, para mí son un poco... Ahora, paséme y encima en alemán. ¿Perdón? Y encima en alemán. Ah, ya, eso está claro. Vale. Bueno, entonces, aquí os he puesto un ejemplo muy tontorrón, ¿no? Que además voy a particularizar a lo que pasa en esta sala también. Cuando uno encuentra una amenaza, ¿no?
O sea, entonces hay que hacer un listado de amenazas. O sea, lo primero que se decía, identificar los riesgos, es hacer un listado de amenazas. Y hay listados de amenazas. O sea, cada uno de los sitios donde la gente trabaja, ¿no? Digamos, se sabe qué es lo que le puede pasar. No se sabe todo, pero una parte de ellos. Entonces, pues por ejemplo, esto es de un ejemplo. Esto es un señor, ¿no? Que tiene un ejemplo pues, muy sencillito de lo que se suele llamar un método de análisis y gestión de riesgos. Uno de esos 31 métodos que decía, ¿no? Que están en los listados de las normas estas anteriores, de los reconocidos que unos u otros sectores u otros están empleando para hablar de riesgos. Entonces, por ejemplo, pues una amenaza de alguien que está haciendo un proyecto. Suponemos que el proyecto es construir, no sé, un edificio, ¿no? Es un proyecto, ¿eh? O sea, en este caso. Entonces, pues una cosa típica. Pues bueno, pues que se pierde un miembro clave del equipo. O sea, que mira, que le da un ataque al corazón al, no sé, al profesor de la asignatura. Por poner, digamos, si el proyecto fuera, digamos, dar clase. En un arquitecto, pues que el arquitecto que desaparece, que se ha ido con el dinero, tal. Entonces, pérdida de un miembro clave del equipo. Siempre va a haber aquí dos elementos que constituyen, digamos, que hay que estudiar. O sea, en todo riesgo, ¿no? Lo que hay son que, por una parte, eso va a tener una probabilidad o una posibilidad de que ocurra, ¿no? Y va a tener lo que se llama un impacto, que quiere decir un resultado. Y ahí eso es lo que puede ser alto o bajo también. Entonces, una probabilidad alta es cuidado, ¿no? Que, digamos, de esa cosa hipotética, de esa amenaza, no ha sucedido, ya sucederá, pero cuidado que si ando con una amenaza de que vaya a ocurrir el 70% de las veces, ¿no? Pues será mucho peor que me ocurra entre el 30%. Y si además esa amenaza, digamos, me degrada, digamos, el valor, o sea, el que yo tenía sobre lo que viene la amenaza, ¿no? Pues entonces, si me lo degrada, digamos, y me deja únicamente un 20%, será, digamos, mucho más grave que si, digamos, me queda el 80%. No me ha degradado todo. Digo, este tipo de planteamientos de degradación y tal, es que se usan, a veces no son tan sencillos, pero vamos, se trata de que cualitativamente, ya digo que no pretendo más, de decir, uy, 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 que, digamos, si yo pierdo un miembro clave del equipo, ¿no? Eso puede ocurrir fácilmente, porque como andamos con crisis, ¿no? No se le paga lo suficiente a la persona que estaba investigando, lo que os dije, a la investigadora esta, ¿no? Que se ha ido a Estados Unidos. Entonces, bueno, cuidado que se puede ir, ¿no? O sea, y eso es una amenaza que me puede liquidar fuertemente al proyecto. Y el liquidar del proyecto es el impacto que me puede ocurrir, ¿no? O sea, mi proyecto, si se va fulanita, que es la central de la investigación de tal, ¿no? O sea, lo que, digamos, ahí nos quedamos con el 20%, digamos, el 80% del proyecto me ha desaparecido, ¿no? O sea, ya ni investigación ni demonios. Bueno, ya digo que aquí hay únicamente una cosa, que en estas valoraciones se suele dar más peso, ¿no? en esta posibilidad y en este impacto al impacto. O sea, es una cosa lógica, se piensa que el impacto tiene más gravedad, por así decirlo, que la posibilidad dentro de lo que cabe, ¿no? Porque a veces, poco corriente, cuantitativamente, yo estoy empleado 40 y 70% en posibilidades y en impacto, ¿no? Cualitativamente, a veces una simple multiplicación, eso ayuda. O sea, yo puedo tener, digamos, una amenaza que me esté funcionando con una probabilidad de eso del 60% de 0,6, ¿no? Y que me produce un impacto del 0,8, bueno, pues el riesgo me va, digamos, a veces lo puedo calificar como 0,48, que es el producto de ambas cosas, ¿no? Y eso a veces me puede permitir, cuando las pocas veces que yo puedo trabajar cuantitativamente, me puede hacer que yo clasifique riesgos, inclusive que los sume. O sea, que yo tenga un riesgo total del proyecto. Pero no es corriente, ni me hace falta para lo que os estoy contando. Entonces, en principio, ya digo, pues, impacto alto, leyendo ahí, ¿no? Que nos colamos, que desarrollamos las funciones equivocadas. Bueno, pues eso tiene una alta posibilidad, pero no pasa nada, ¿no? Pues, o pasa poco, ¿no? O sea, en cuanto a impacto. Que los miembros del equipo no están disponibles, se ponen enfermos y tal, bueno, pues puede ocurrir muchas veces, estamos en invierno, la gripita, ¿no? Y no pasa nada tampoco, porque siempre hay un reemplazante, alguien a las extraordinarias, etcétera, ¿no? Que se cambian las especificaciones, bueno, pues ojo,
a lo largo de los proyectos, pues la gente, digamos, tiene poca fijeza en la cabeza o se encuentra con cosas. Entonces, pues eso, pues lo que decías, quería, parto de estos elementos para tal, pues a lo mejor pues parto de cambio esto, ¿no? Entonces, ya veis que aquí se ha puesto, digamos, esto es un tipo de proyecto, por ejemplo, de sistema de información, o sea, que es el origen de este curso. Este era un informático, el director de este proyecto, el que analizó esto, ¿no? Y hay un poco estas cuestiones. ¿Qué medidas reductoras hay, ¿no? Entonces he puesto en verde, digamos, las medidas, digamos, facilonas, ¿no? Y en rojo las horribles, ¿no? En facilonas digo en costes sobre todo, ¿no? Entonces vamos a ver. Sí, hay a veces, ¿no?, que si la posibilidad de que ocurra una cosa y su impacto es bajo, oye, pues mejor no hacer nada, ¿no? O sea, entonces se acepta el riesgo, no se hace nada, porque, según el dicho antiguo, ¿no?, es que es más caro el vendaje que la enfermedad. O sea, que la curación de la enfermedad, bueno, pues dejo que se me vaya la gripe, ¿no? Y ya, bueno, que no pase nada. Sí, digamos, lo que tengo es la posibilidad de que ocurra alta, ¿no?, y el impacto es bajo, posibilidad es algo que ocurre antes que los acontecimientos. Entonces, las medidas reductoras de posibilidad suelen ser preventivas. O sea, yo pondré una medida, ¿no?, que es reducir que ocurra alguna cosa, ¿no? Si puedo hacerlo, pero, digamos, la medida, yo intento que haya menos posibilidad de que ocurra. Entonces, lo que se llama siempre una medida preventiva. O sea, entonces, si yo lo que quiero es que no me dé la amenaza de la gripe, lo que hago preventivamente es, me pongo una bufanda, ¿no?, y no voy en autobús porque allí vienen todos los microbios y se me comen. Entonces, procuro hacerlo de otra manera, ¿no? Lo otro, que es que, ojo, si lo que tengo es alto el posible impacto, ¿no?, y baja la posibilidad, eso es algo que me ocurre una vez, digamos, que está en desarrollo el proyecto. Y si ocurre así, es lo que se suele llamar una medida curativa, ¿no? Entonces yo pondré algún tipo de medida, pero será que, como ya me ha dado la gripe, a meterme en la cama, a sudar y a tomar pastillas, ¿no? Y el planteamiento más grave es cuando la posibilidad y el impacto son altos. Y digo, ¿por qué es más grave? Porque es lo que, digamos, tiene medidas costosas y de mala solución, es lo que se suele llamar una contingencia, o sea, algo grave, ¿no? Y para algo grave, preventivamente, conviene por lo menos tener los elementos, conviene tener los recursos, ¿no?, que se llama un plan de contingencia, y además tener, para cuando llegue el momento, si me ocurre este asunto, aplicar ese plan de contingencia que es ojo a la catástrofe. Entonces, lo normal es, digamos, cuando se tiene que hacer un ojo a la catástrofe, es tener por duplicadas las cosas. Cuando mi catástrofe fue, en un momento dado, por ejemplo, que tenía que leer delante de un tribunal, ¿no?, pues mi oposición, ¿no? Entonces, claro, yo no únicamente me llevaba el PowerPoint y tal, ¿no? Y si se va la luz, perdón, no, es que, y si no funciona, como suele ocurrir, como bien se ve en las cuestiones, ¿no?, entonces me llevaba en papelito mis transparencias de plástico y tal, ¿no? Y si además se va la luz, entonces, bueno, yo ya tenía mi sistema, ¿no?, para que aquellos se enteraran, porque como no me iban a dar otra oportunidad, yo me jugaba mucho en eso. Entonces, y como esas cosas, ya digo que, pues cierto tipo de, la universidad en que yo estaba, ¿no?, se ponía la luz con cierta frecuencia, ¿no?, en el departamental, pues bueno, pues yo, y me fui con 3 cosas a la vez en paralelo, si no va esto, va esto y va esto, ¿no? Cosa que hemos vivido aquí esta mañana, ¿no?, de diferentes maneras. O sea que entonces, que decirle que esto, para los riesgos de que el objetivo, que es que aquí hubiera, pues digamos, una clase tranquila y tal, pues ya hemos vivido que a lo mejor haría falta pues 50 cosas más, ¿no? Alguna cosa pues que hizo Zimmerman en tiempos, ¿no? Además aquí con el papel. Oye, Mahmoud, no te preocupes que mientras que otra no, aquí está el compañero José María que va a leer el asunto y todo el mundo, y como tiene las transparencias, pero es precisamente una duplicación, o sea, es la redundancia. Para que una cosa, digamos, muy grave, que puede tener un grave impacto y tal, no funcione, Internet es una inmensa redundancia, o sea, es una inmensa duplicación. Tienes montones de caminos, ¿no?, para que, digamos, entre el origen y el final de lo que tú quieres, tu objetivo, que es que haya esa comunicación, no hay montones de caminos. Porque si hubiera solamente uno, como hubiera algún problema en ese, catacraca. Bueno, entonces, ya digo que, para terminar, ¿qué se hace al final? Bueno, pues lo que se hace es
cuando pongo medidas respecto a qué amenazas. Pues lo que hay en ese cuadro es lo que hay es eso. Vamos a ver, las medidas que tomar, pues de las cosas que hay arriba, de las amenazas, ¿no? Pues yo, digamos, aplico duplicación, o sea, de alguna manera, lo que está en el extremo, lo más grave, ¿no? Aplico duplicación, en donde aparece un impacto alto y una posibilidad alta de la amenaza, o sea, la pérdida de un miembro clave del equipo, el punto número 1, ¿no? Es algo que yo tengo que tener previsto, ¿no? Un plan de contingencia, que es que si yo tengo un arquitecto, ¿no? Digamos que se esfuma de una casa, ¿no? Yo tengo que tener otro arquitecto a mano porque si no se acabó el proyecto. Y entonces tengo que tener otro, medio contratado, ¿no? O sea, de una otra manera. A mí eso sistemáticamente, ¿no? Me ocurre. O sea, cuando has hablado de subcontrataciones, ¿no? Entonces tú dices, vamos a ver, subcontratar es adquirir graves riesgos, porque en medio, digamos, tienes muchas posibilidades muy altas, ¿no? De que el subcontratado te deje la carretera a medias, hasta que no ocurre, ¿no? Y con altas probabilidades, muchas veces, ¿no? Y además el impacto es que allí te quedas, ¿no? O sea, obras medio hechas en el ciudad de Valencia hay a punta pala, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que tienes que tener? Pues yo, por ejemplo, lo que he hecho sistemáticamente con actividades de subcontrataciones era tener 2 subcontratados, ¿no? O sea, que es exactamente igual lo que hace un entrenador cuando tiene un futbolista de gran categoría, ¿no? Por si acaso se le pegan un patadón, ¿no? Tiene otro en la banda que está preparándose. Entonces, con una doble subcontratación hay uno, digamos, que tiene el peso del asunto y otro que está aprendiendo y que está ahí un poco en reserva y que si hace falta y se me va el primero, sale el segundo. No sé si veis un poco el mecanismo. Bueno, entonces, bueno, y lo demás pues ya se sabe, ¿no? Y si todo es bajo, oye, pues el punto número 6, que un miembro del equipo no colabora porque tiene es fastidioso y es una persona pues asocial y tal, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Ya veremos a ver cómo salimos en el proyecto. Digo, porque son cosas que pasan en los proyectos. Bueno, entonces ya veis un poco lo que es un método de gestión de riesgos, ¿no? En el papel he puesto alguno más complicado y tal, que procede, por cierto, del método de análisis y gestión de riesgos que tiene la administración española, que se llama Magerit, método de análisis y gestión de riesgos para las tecnologías de información, ¿no? Y que es algo que todas las administraciones tienen, que la OTAN ha traducido al inglés. La administración española, la seguridad es una cosa importante, ¿no? Y que en su tiempo la palabra Magerit quiere decir Madrid en árabe, ¿no? Como siempre se buscaba algo de ese estilo, ¿no? Y que me tocó hacer la versión 1. Las versiones 2 y 3 no las he hecho porque aquello, una cosa es que lo hagan las administraciones españolas y otra cosa es que lo haga el Departamento de Defensa, ¿no? O sea, los espías. Entonces yo ahí hice renuncia, dije, el uno mío y los demás ya las arreglarás. Bueno, esos son batallitas que no tienen ya ninguna importancia. Bueno, entonces, vamos a ver. Voy, digamos, a entrar en esa importancia de la complejidad y de la incertidumbre. Vamos a ver, si estamos hablando de que un proyecto y el sistema, digamos, un proyecto es un sistema dinámico, ¿no? Un proyecto está, y el sistema sobre todo, está compuesto de unos agentes y de las interrelaciones, ¿no? Interrelación, para que la haya, es comunicación y es información entre esos elementos. Información en un sentido muy amplio, como decía Jordan Albert. Yo estoy muy de acuerdo con Jordan. O sea, cuando hablamos de que un sistema son, de lo que sea, hay interrelaciones, estamos hablando de que ahí tiene que haber un intercambio de información, ¿no? Información es todo, y lo es todo en los genes, que es un sistema de información, ¿no? Y lo es todo en cuando yo mando un mensaje que me pongo a cantar como un pájaro ahí fuera, ¿no? Porque yo estoy intentando, digamos, atraer sexualmente o expando mis plumas. Bueno, pues un mensaje informativo es información también, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que lo importante entonces es que cuánta información, digamos, contiene el sistema y cuánta información, digamos, funciona en esas interrelaciones. Y hay 2 tipos de interrelaciones. Primero, entonces, al final de cuentas, ¿no? La complejidad, como veníamos diciendo, va a contar con 2, digamos, grandes elementos. Si el sistema, digamos, tiene muchos agentes, ¿no? Entonces parece que será más complicado que uno que tiene pocos. Entonces, el número n de agentes tiene importancia, ¿no? Pero tiene más importancia las interrelaciones.
Inclusive la teoría general de sistemas en un momento dado se distingue de lo como se hacía ante las comunidades científicas, porque las simplificaciones, ¿no?, es quitar interrelaciones. Simplificar es quitar cierto tipo de relaciones. Entre cosas, digo, bueno, esto no tiene mucha importancia, o sea, que haya una relación entre, digamos, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Pues se están mandando mensajes de información en cierto sentido, ¿no? Y que luego pues viene, digamos, otra cosa menos importante, se supone que es, y la Luna que hacen todo esto, es el tercer cuerpo. Bueno, pues entonces el despreciar el tercer cuerpo de alguna manera es quitar interrelaciones en medio. Entonces, quiero decir que todo este asunto ha tenido que ver con eso, pero yo digo que las interrelaciones pueden ser, vamos a ver, lo peor que puede ocurrir es que sea de todos con todos, ¿no? Y además normalmente son interrelaciones en doble sentido. Con lo cual es eso, pues si hay n cuerpos, ¿no?, las interrelaciones son n por n-1, ¿sí? O sea, sé que las interrelaciones van al cuadrado, digamos, del número de componentes. Y por lo tanto, sistemáticamente va a tener mucha más importancia en la complejidad las interrelaciones que el número de componentes. Entonces, bueno, pues ahí entra, pues eso, la llamada entropía, ¿no? Porque complejidad, de alguna manera, también es otra manera de hablar de diversidad de comportamiento, es una manera de hablar, digamos, un poco también de orden y desorden, del orden de... Pues todo esto pues ya lo sabéis, ¿no? Y si no, pues esto es objeto de hablar de entropía, de sus primeros planteamientos dentro de la termodinámica, ¿no?, y de sus segundos dentro de la teoría de la organización, comunicación y organización, ¿no? Eso son cursos enteros. O sea, pero ver, que sepáis qué es eso. Y entonces hay un señor que debe ser Bertalanffy. ¿Es Bertalanffy se pronuncia eso? Bertalanffy. Es que la Y me decía el AI como a la inglesa. Entonces, el Bertalanffy, ¿no?, dice una cuestión hace mucho tiempo interesante, el mismo libro que os he comentado, del 68, ¿no?, que dice, vamos a ver, la entropía funcionaba termodinámicamente, ¿no?, en sistemas cerrados. O sea, donde no hay conexión con el entorno. Y cuando se habla de, es que la entropía siempre es, la ley es entropía creciente, desorden creciente, se va hacia la muerte térmica, y todo lo demás, ¿no? Sistemas cerrados. Pero en cuanto se abre el sistema, la cosa no está así. Entonces, la frase es, en un sistema abierto, el cambio total en la entropía, digamos, se puede dividir en dos. O sea, digamos, lo que sería el intercambio entrópico, o sea, de entropía, ¿no?, intercambio de relaciones de información con el entorno, ¿no?, y, digamos, lo que se intercambian los elementos internos. Los elementos internos sí que están, o sea, los diferentes agentes, ¿no?, sí que están con la ley, digamos, de muerte térmica, o sea, de entropía creciente y tal, ¿no? Entonces, ahí siempre la entropía, digamos, va a dar, los intercambios de información van a llevar a una entropía negativa. El juego es que hay un cambio de signo entre ambas cosas. Sin embargo, los intercambios de información con el exterior, tanto del entorno hacia el sistema como lo contrario, ¿no?, van a poder ser positivas o negativas. O sea, que una de las maneras, digamos, un poco de funcionar nuestros sistemas vivos, porque están pensando sobre todo en sistemas vivos, ¿no?, es que hay un equilibrio entrópico y tal, pero que ese equilibrio entrópico, si yo logro expulsar mi entropía hacia el entorno, digamos, puedo parar el crecimiento entrópico negativo de degradación, mientras que lo puedo hacer. Y si me corto el entorno, me muero. Los sistemas vivos también se cortan. Entonces ahí está la cuestión. Y, digamos, si el conjunto de información interna entre los elementos del sistema, ¿no?, sistema abierto, ¿no?, si compone esa información, ¿no?, le he llamado complejidad, y tiene que ver con complejidad, ¿no?, la complejidad de las interacciones con el entorno es lo que yo llamo incertidumbre. O sea, es ese entorno, ¿no?, que me puede mandar una información que en un momento dado, para lo que a mí me interesa, ¿no?, va a ser alguna forma de ataque, de perturbación, ¿no? Esa perturbación forma parte de la información que me manda el entorno, ¿no? Mis medidas son información que yo mando al entorno para paralizar en lo que pueda tal, y estoy hablando de que el entorno es el que me manda alguna cosa que yo no conozco, porque ese entorno no está en mi sistema, ¿no?, y es lo que se suele llamar como incertidumbre. Entonces, si yo logro dividir en dos partes, ¿no?,
mi planteamiento de información ligada a los planteamientos entrópicos, el intercambio entrópico con el entorno es la incertidumbre. Y es otra forma de complejidad. Esto dicho así muy baratamente y tal, ¿no? Ha sido objeto en mi tiempo, claro, porque ahora dice las normas esas que decía antes, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta la información y la complejidad de incertidumbre. ¿Y por qué no las patatas fritas? O sea, cualquier otro tipo de variante y tal, que tal. Entonces, la tesis doctoral de Menda, ¿no? Es que, dije, eso es condición necesaria y suficiente. Hacen falta únicamente esos dos factores, ¿no? Solamente los dos, ¿no? Para poder decir lo que en el fondo está diciendo el señor Bertalanffy. O sea, eso es suficiente para poder, desde lo que a mí me interesa, que es hablar de riesgo, ¿no? Caracterizar a cualquier sistema, proyecto, si se quiere, con dinámica, ¿no? Y eso entorno, no me hace falta más. Entonces eso, vamos, pues os traigo una figura de la tesis, simplemente por una fórmula, ¿no? Que es, no, ya me he equivocado también, es que no tener ratón, si es que yo soy, no, ya no estoy para estas cosas. Perdón, esto, bueno, vamos a ver. Digamos, la demostración decía una chorrada como esta, ¿no? Si yo cojo y al conjunto del entorno y del sistema, ¿no? Cada uno con sus interrelaciones, su información y tal, ¿no? Lo cojo como conjunto, digamos, lo uno, ¿no? Y hablo del ecosistema, que es de alguna manera el considerar conjuntamente al entorno y al sistema, ¿no? Entonces yo, digamos, me fabrico como los emisores de receptores externos, es una especie de nodos exteriores de mi nuevo ecosistema, ¿no? Sí. O sea, el sistema, o sea, el proyecto, ¿qué nodos son? El 1, 2 y 3, y el nodo, ¿cuál es el exterior? El 0. El 0 es el exterior. Claro, o sea, en el sistema ese estaban esos tres, ¿no? Entonces el 0 sería el exterior. Pero vamos, es únicamente una forma de decir, ojo, que yo, digamos, dentro de los niveles que se veíamos diciendo, ¿no? Yo tengo el nivel del ecosistema que me engorda a los otros. Ecosistema que a su vez está dentro de otro ecosistema, ¿no? Pero si yo me voy alejando en el sentido, digamos, de las fuerzas gravitatorias, bueno, pues yo a partir de un momento sí que puedo considerar dentro de lo que yo tengo, no despreciable. O sea, que si estoy en un ecosistema de tipo vivo, ¿no? Que es dentro de este lago, ¿no? Los depredadores que hay en el lago, los peces grandes se comen a los chicos en el lago y todo eso pues da lugar a un cierto tipo de equilibrio. Cuando ya no quedan peces chicos se van muriendo los gordos porque no tienen comida, ¿no? Entonces vuelven a crecer, pues, lo que es un ecosistema de cómo está, ¿no? Bueno, ahí interfieren otras cosas desde fuera, ¿no? Que si, claro, pues si no sé, si los peces chicos pues no tienen el sol, ahí interfiere, porque ¿no? Si no crecen plantas, porque los peces chicos se comen las plantas, ahí, pero esas no se tienen en cuenta. Entonces, quiero decir que siempre se tenía por tener en cuenta cosas y el problema es hasta dónde yo puedo quitarme cosas despreciables. No sé si la cosa está. Vamos. Dentro de eso, ese tipo de juego, ¿no? Entre la X y la Y, lo de X y la Y es un doble juego, ¿no? Ya sabéis que siempre, todas veces, los ejes se ponen como X y como Y, ¿no? El horizontal es el X, el Y es el vertical, que voy a decirlo, y además la X, ¿no? Para que se acuerde, es complexity, la X de complexity, ¿no? Y la I es que, ahí se repite en inglés al menos, ¿no? Los ingleses hablan de la U, ponen, digamos, la X lo utilizan para complexity, pero la U para uncertainty, ¿no? Uncertainty. Pero yo me quedo con la Y de, pues eso, pues como la X, ¿no? Entonces, uncertainty, ¿no? Entonces la Y, pues juego con eso, para que quede una X y una Y, es para que me quede que todas las cuestiones están referidas a dos ejes y a punto término. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces hay una serie de reglas muy divertidas y muy interesantes, ¿no? Que no entran en ellas, porque de esta consideración salen los problemas, se puede hablar de todos los problemas de tipo adaptación, digamos, de un sistema a su entorno, o lo contrario, vamos, para supervivencia, o lo contrario de adaptación, quiero destacar, ¿no? Porque si no, la competencia hace que si yo no soy el pavo con las plumas más buenas, me quedo sin pareja y me quedo frito. Entonces, todo este tipo de cuestiones, la propia evolución, la extinción, la supervivencia, todo esto, digamos, hay una serie de leyes que se deducen de esto, muy sencillas, pero que no son del caso. Bueno, me paso a emplear todo el rato, voy a hablar de entonces, si son tan importantes la complejidad y la incertidumbre, la X y la Y, ¿no? ¿En qué son importantes?
porque es que no únicamente me van a permitir facilitarme ese método de análisis y gestión de riesgos más interesante para mi caso, es que resulta que un montón de sistemistas, digamos, sin saber muy bien, yo creo que decían, y sin pensar que la X y la Y bastaban y eran importantes, ¿no?, pues han hablado de ello y no sabían de qué iba, ¿no? Entonces hay algunos, vamos, dentro de la teoría de sistemas, los franceses, Melés y Lemoine y tal, son gente conocida, ¿no? Pues dicen cosas y las dicen, perdón por la cosa que digo, había un personaje de Molière, ¿no?, que es que hablaba prosa sin saberlo, entonces estaba muy contento, una persona, hombre, si estoy hablando prosa y no lo sabía. Entonces hay mucha gente que está hablando prosa de manera de certidumbre sin saberlo, ¿no? Entonces, pero que hay que recoger. Entonces, por poner, digamos, varios ejemplos de lo que hace cualquier director comercial de empresa, ¿no? Y vuelvo ahora a cómo organizarse un mundo incierto, porque varias de estas cosas me van a ayudar, ¿no? Entonces, vamos a ver, un director comercial de una empresa, hay una cosa que se llama el FADO, el DAFO y tal, ¿no?, que es que cuando yo quiero hacer algo, por ejemplo, lanzar un proyecto, ¿no?, un proyecto es que yo quiero vender algo en un mercado, ¿no? Entonces, el mercado, o sea, el entorno, ¿no?, me ofrece, el entorno dice, me da una serie de oportunidades, ¿no?, y además que dice, oye, ese producto a lo mejor funciona, va a pegar, ¿no? Pero también tiene una serie de amenazas, que es que si yo me meto en ese mercado, se meterá otro, ¿no? O sea que si eso es tan bueno, pues es una amenaza, ¿no? Y, sin embargo, yo, digamos, puedo decir, es que yo puedo fabricar ese producto, yo internamente, ¿no?, dentro de mi complejidad, internamente, yo, digamos, tengo fuerzas para hacer ese producto. Es que no es la primera vez que yo, digamos, doy cursos como este, con lo cual yo en el mercado de dar cursos, pues puedo dar cursos porque tengo costumbre y tal, ¿no?, pero también tengo debilidades, que es que, jolines, que no me lo sé todo, entonces me lo tengo que preparar. Bueno, pues entonces, todo ese juego, ¿no?, de si yo quiero vender en el mercado, pues este chisme, ¿no?, podéis decir eso. Yo tengo capacidades internas para poderlo hacer y, cuidado, tengo mis limitaciones, ¿no?, y además esto se vende mucho, por una parte, pero cuidado, si se vende mucho a la gente. Entonces, ese tipo de planteamiento, como veis, ¿no?, se habla mucho de factores críticos de éxito, de factores críticos de riesgo, que es lo contrario, pues, digamos, como siguen las flechas ahí, es un seguimiento de cómo se hace realmente. La gente, todo director comercial empieza a hablar de las oportunidades. A ver qué oportunidades me da el mercado, vamos a ver si yo puedo aprovecharlas, pero cuidado que tengo que tener en cuenta lo que me pueda pasar y además a ver cómo tengo que reducir mis debilidades. Todo este tipo de juego es un juego de incertidumbre, de complejidad, porque hay un entorno y un interno de todo eso, ¿no? Entonces esto ya digo que sería una pequeña aplicación muestra del asunto. Otra, voy a dar 3 nada más y luego entro en finalizar el rollo. Vamos a ver, esto que pongo aquí es esoteria pura, pero tiene cierto interés. Los estos Lemoine y compañía resulta, digamos, para información hay muchas cosas, digamos, cuando hay que tratar información, ¿no?, que se manejan. En una empresa, por ejemplo, un banco, ¿no?, pues un banco que viven de la información, como dije el otro día, ¿no?, y entonces los sistemas de un banco tienen que ser potentes. Entonces hay sistemas, digamos, un poco dentro de un banco que son, digamos, muy importantes para que el banco funcione. Si un banco tiene contabilidad, se pasa millones de tener que utilizar programas de contabilidad, o sea, tratamiento de información de tipo contabilidad, porque toda vez que un dinero entra y algo en cualquiera de nuestras cuentas, ¿no?, entonces eso va por millones de millones por hora, ¿no? Es un banco un poco importante en esta cuenta tal, tiene un debe y un haber, por lo tanto ha tenido una entrada o una salida. Entonces eso, digamos, es lo que se llamaría un sistema estratégico para el funcionamiento del banco de información. Está muy voluminoso será. Hay otra cosa que es los sistemas de información estratégica. El juego de palabras no es mío, sino de los franceses, ¿no? Entonces es la información que necesita un directivo para controlar cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces esos suelen tener mucha menos información, pero información, digamos, mucho más cualificada. Hay una cosa que se ha visto tradicionalmente, hay señores que se llaman sistemas de ayuda a la gente que toma decisiones, ¿no?, que son los llaman los sistemas expertos. O sea,
llamado, o sea, son sistemas, digamos, que, digamos, conocen un poco las leyes de cómo funciona algo, ¿no? Y entonces, digamos, el sistema artificial simula lo que los grandes expertos en la materia saben hacer. Y el último sería un poco ya la reversa, que es el todo con todo, sistemas de información para ayuda estratégica. Entonces, digamos, son sistemas en los cuales las entradas son cosas de los anteriores, ¿no? Y son esa especie de la búsqueda que decíamos ayer, ¿no? De la información en esos big data, ¿no? Los big data, los que se llaman los data warehouse, ¿no? Son los grandes almacenes de datos y tal, ¿no? Y la minería de datos es la dificultad de extraer datos de dentro. Bueno, entonces, como veis, digamos, las entidades que quieren hacer algo, ¿no? Muchas veces tienen que enfrentarse con esto. Y ahí está donde entraría la complejidad y la incertidumbre. La complejidad es que muchas veces tú juegas con dos cosas, ¿no? Tienes muchos o pocos datos, ¿no? Y tienes muchos o pocos tratamientos para esos datos. Si tienes muchos datos frente a los tratamientos, ¿no? Estamos en el primer caso. El banco tiene el tratamiento de una contabilidad, es absolutamente rudimentario. El rudimentario quiere decir que estás en un sistema, digamos, estratégico de información importante para la organización, pero, vamos, te lo hace un informático en 2 horas, ¿no? O sea, no tiene más que hacer. Entonces, y a partir de ahí, todos los días, traca, y punto. Si la cuestión, digamos, un poco cambia esa proporción, ¿no? O sea, tienes muchos más tratamientos por los datos. Por ejemplo, se hace lo que se llama una gestión de existencia, una gestión de stocks en las empresas, ¿no? Entonces, ahí tienes que hacer fórmulas que tienen que aparecer por ahí dentro, que tienes que meter en programas, entonces entras en algún tipo de sistema de ayuda a la decisión. Sí, las fechas son como normalmente se suele creer esto. Normalmente todo esto, digamos, lo puede hacer una máquina, lo que hay en la parte de abajo, ¿no? Cuando hay poca incertidumbre, cuando pasan pocas cosas que, digamos, a la máquina la descompensen. Pero, digamos, lo que mejor sigue operando la incertidumbre son digamos, el cerebro. Pese a todo, está muy bien equipado. Entonces, cuando en algo, en un sistema, ¿no? Tiene que haber muchas intervenciones humanas, eso es esa tasa de cuánta intervención frente a lo que puede hacerse, digamos, mecánicamente, es lo que te lleva a la incertidumbre. Moraleja de todo esto: si la complejidad es baja y la incertidumbre es baja, estoy en aquel extremo, entonces lo que hay organizativamente, o normalmente en eso, hay una estructura organizativa piramidal, esta tradicional, ¿no? Alguien manda y los demás obedecen, y, digamos, la cosa, y los sistemas de información, los objetivos suelen estar claros, ¿no? Los tratamientos de información son sencillos, la contabilidad, ¿no? Y repetitivos, los datos son muy voluminosos. Pero, si empezamos a que se me compliquen las cosas, o sea, si la complejidad de incertidumbre empieza a subir, entonces vamos a empezar a andar por las flechas. Siguiente paso. Bien. Burro de mí. Vale. Me voy en horizontal, ¿no? Entonces se va diferenciando y organizando, ¿no? No una organización de que hay un jefe y cuatro paletos debajo, ¿no? Sino hay que dar una organización jerarquizada con más niveles, nuevas formas de comunicación para integrar la información. Como es común a toda la organización, todavía hay un sistema centralizado más o menos en eso, ¿no? Tratamientos más heterogéneos, suelen pedir esas ayudas a la decisión los jefes y tal, ¿no? Y hay modelos algorítmicos por en medio. Si paso al piso superior, entonces todavía digamos, la proporción de datos es mayor que la de tratamientos, pero, digamos, tiene que haber intervenciones humanas y tal. Eso responde bien a organizaciones que se fragmentan en departamentos, divisiones tal. Yo esto lo describe así, me lee citado, o sea, no me lo he inventado yo, ¿no? Y lo que se quiere es reducir riesgos horizontales, ¿no? Facilitar readaptaciones. Entonces, el decisor humano tiene que estar continuamente interviniendo. O sea que no puedes dejar que la máquina te haga las cuestiones, ¿no? Tienes que equilibrar de alguna manera con, digamos, respuestas a las amenazas de una incertidumbre que no sé qué va a pasar. Entonces tienes que estar allí controlando y tal, ¿no? Y además buscando información para tratar, digamos, un poco los problemas y tal. Entonces esto es, muchas veces se ha hablado del cuadro de mando integrado, ¿no? O
sea que es, digamos, alguien que a la vista de cómo pasan las cuestiones, ¿no? Bueno, pues el cuadro de integrado es un control que deviene al directivo que tiene un cuadro de mando, a ese que manda, ¿no? Y ese directivo se entera, pero tiene que hacer cosas, ¿no? Entonces, el cuadro de mando, por ejemplo, pues en la contabilidad, digamos, estatal de un país, ¿no? Pues es eso, es que está subiendo los riesgos y tal. Entonces, eso, digamos, le llega a alguien tiene que tener esa información, llamamos el cerebro, el ministro de Hacienda y compañía, ¿no? Y de ahí viene que ante esa llamada amenaza toma una serie de medidas, llámese recortes. Bueno, entonces, todo eso es un tipo de cuadro de mando que la persona se supone que maneja, entra información por aquí. Y lo último, lo gordo, es la estructura matricial. División así, división por niveles. Entonces, pues eso, digamos, el problema es que hay que responder a tiempo a los cambios, hay que apoyarse en eso, en toda la información que haya en ese grupo de trabajo, hay que hacer minería de esa información, con motores de búsqueda que se llaman estos sistemas expertos, ¿no? Hay que recurrir a fuentes de información por todas partes, a los big data, a internet, a lo que sea y tal. Entonces, motores de conocimiento. Pues todo este asunto, digamos, un poco lo que buscas es tener la información necesaria y cómo tratarla, y con gente por el medio interfiriendo continuamente. O sea, mucho tratamiento, ¿no? Mucho dato, mucho tratamiento, ¿no? Y mucha interferencia del decididor, porque la máquina... Bien, entonces, quiere decirse que, y estoy terminando, y espero que os hablaré mucho, ¿no? Voy a hablar ahora, digamos, la parte de perturbaciones. Paso muy rápidamente, pero inclusive esto lo voy a pasar. Vamos a ver, cuando yo tengo una perturbación, o sea que en mi proyecto, ¿no? Yo tengo pues esa flecha que me modificaba el funcionamiento del proyecto, el desarrollo del proyecto, ¿no? Digamos, en ese punto de modificación yo puedo tener cosas que en teoría de sistemas se han llamado de otra manera. Entonces las cosas se llaman atractores. Ahora diré por qué. Porque lo que puedo tener es que esa modificación me viene a desequilibrar, ¿no? en un sitio donde se recupera ese equilibrio. Entonces es lo que ya sabéis, ¿no? Lo que se habla, un tazón, una bola en un tazón, ¿no? Entonces hay un punto de equilibrio en el fondo del tazón. Puede haber una serie de oscilaciones, pero ahí se queda el equilibrio, ¿no? El péndulo, hay 50.000 ejemplos de todo, ¿no? Pero hay otros casos en que, cuidado, en que si yo, la perturbación es suficientemente fuerte, ¿no? Se me sale del tazón, y a veces hay, digamos, no un tazón, pero, bueno, me salgo del tazón y me caigo, digamos, en otra zona de equilibrio que es el plato, que estaría por fuera del tazón, ¿no? Entonces, lo estoy simplificando mucho, ¿no? Entonces, tú tienes lo primero se llama atractor puntual, hay un punto de equilibrio, el otro un atractor periódico, que es que, bueno, pues me quedo en varias posibles situaciones, ¿no? Y hay otro que es que como me salga del tazón, se haga un tazón, ¿no? Se acabó la bola, la pierdo por el suelo, ¿no? Entonces, en algunos casos tenemos el proyecto, o sea, se puede seguir tomando siempre las medidas que sean, ¿no? En el primer caso, inclusive no tomo medidas. ¿Por qué? Porque sé que voy a terminar en un punto de equilibrio, con lo cual, si yo tengo una perturbación en el desarrollo del proyecto, lo que tendré en esa perturbación no es que, bueno, no va a pasar gran cosa si no hago nada, no me desvía mucho el proyecto, pues estoy en ese caso, no hago nada, ¿no? Me había aparecido anteriormente, ¿no? Que es complejidad baja y incertidumbre baja, ¿no? Entonces, otro caso es que, ojo, digamos un poco, sí me puedo tener, perdón, el no hago nada, también el proyecto es lo que se llama gobernado. O sea que no tengo que hacer nada para reducir riesgos del proyecto, ¿no? En ese momento y para esa... ¿no? En el siguiente caso, sí tengo que hacer algo, el proyecto es gobernable si hago algo, ¿no? Y el tercer caso no es que me voy por fuera completamente, el proyecto se convierte en ingobernable, o sea, se acabó el proyecto, ¿no? Y entonces tendré que tomar algún tipo de medidas, pero se acabó el proyecto. Y la medida puede ser que, aunque con plan de contingencia, es sálvese quien pueda. Bueno, entonces... Esas son esas fluctuaciones que decía antes, ¿no? Alrededor del riesgo deseado que yo quiero, ¿no? Bueno, pues una pequeña fluctuación, que son las rayas de puntos, puede ocurrir que esté en un tipo de atractor, o sea, voy hacia un proyecto en que haga él solito, digamos, un poco, va a llegar a tal. Si os acordáis, el Wolfgang, cuando habló de crisis, planteó una serie de oscilaciones ante el etano que iban por ese camino, ¿no?
O puede ocurrir que, digamos, yo tenga, digamos, un poco un riesgo y que, digamos, el desplazamiento, o sea, esa la perturbación, ¿no?, me termina por dar una situación entre dos límites, con lo cual, bueno, pues bueno, no tendré el riesgo que yo pensaba, pero por esa perturbación no me voy a ir mucho, acepto que más o menos 10% no pasa nada, ¿no? Y en el tercero, el proyecto se me va a hacer gargas y a ver qué hago. Entonces, en un caso, digamos, las medidas que yo pongo, ¿no? Por una parte, vamos a ver, para retocar un poco eso, ¿qué hago con las, digamos, qué hago con las perturbaciones, qué hago con las contingencias, qué hago con las amenazas, ¿no? Hay, desde el punto de vista de la complejidad de incertidumbre, dos grandes medidas de siempre, ¿no? Una, frente a la complejidad, ya se sabe, un proyecto complicado lo divido en proyectos más pequeños, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre un poco en la parte de abajo. Yo cojo un proyecto, digo, pues este proyecto, en cuanto me viene la perturbación, ¿no?, cuando me viene la amenaza, digamos, pues eso lo considero como un primer subproyecto, ¿no?, y el resto es otro subproyecto. Y luego lo que voy a procurar es que estén enlazados entre sí. Descartes tiene que reconstruir también, ¿no? O sea, digamos, la fragmentación que hace. Pero vamos, una cierta fragmentación, pues es lo que normalmente se hace en ciertos hitos que se llaman, en ciertos tipos de punto, o porque tengo amenazas, o porque yo controlo por si acaso tengo y se me ha pasado alguna cosa, ¿no? Yo intento, digamos, fragmento mi proyecto en subproyectos y reconstruyo el proyecto final de la manera que puedo. Pero como tenga el proyecto de ingobernable, ¿no?, o cosa semejante, que es lo que suele ocurrir con la incertidumbre. La incertidumbre suelen ser amenazas más poderosas y más fastidiosas, ¿no? Entonces, lo que me puede ocurrir es que el proyecto se me convierta en otra cosa. Entonces, si yo no quiero abandonar completamente, lo que tendré que considerar es que lo que ha pasado antes de esa amenaza, ¿no?, yo lo considero como un prototipo del proyecto, y ese prototipo voy a perder parte del prototipo. O sea, de un prototipo o un modelo se pierde en parte, ¿no? Es algo que se parece a la realidad que yo quería, yo pierdo parte de eso, ¿no? Y, digamos, paso a un proyecto, digamos, complementario del anterior hasta donde puedo. Entonces, en ambos casos hay fragmentación del proyecto, pero con situaciones diferentes. Todo siempre va hacia un camino, ¿no?, que si yo quiero reducir el riesgo entre lo que yo tenía pensado y lo que yo quería tal, ¿no?, pero a lo mejor con una incertidumbre lo que hago es replanificar el proyecto, o sea, cambio de cuál era mi objetivo. Y es una manera de reducir después la desviación, cuando me voy a contar algo. Por lo tanto, digamos un poco, sí, una cuestión anteriormente, ¿no?, lo había dicho por encima, ¿no?, pero, digamos, también la X y la Y altas en general, ¿no?, llevan a estructuras organizativas que, si yo lo que quiero es organizarme, como estamos hablando de cómo organizarnos, ¿no?, también están estudiadas. Entonces, como yo decía, la estructura, digamos, en que hay la fila de abajo, como siempre, ¿no?, estoy con X bajas o altas, o sea, complejidades bajas o altas, ¿no?, pero eso, digamos, hay otro cuadro que se supervisa, que es si lo que yo tengo, digamos, para resolver complejidades bajas o altas es algo más jerarquizado como relación o más participativo. Para atacar las complejidades altas, participación, ¿no? Y para atacar las incertidumbres altas, más planteamiento. Las bajas se puede imponer una autoridad y las altas autoorganización, de lo que hemos hablado también, ¿no? Entonces, 4 grandes bloques, digamos, para soportar. De alguna manera lo había dicho al principio, con aquello, digamos, de demonita, pero dicho de manera más clara, ¿no? Una cosa con baja incertidumbre y con baja complejidad, ¿no? Bajan las dos, pues un proyecto burocrático de mando y control y tal, no pasa nada. En cuanto, digamos, tengo que me aumenta, no la incertidumbre, pero sí la complejidad, en la horizontal, el punto número 2, ¿no? A veces, digamos, se fabrican equipos también, digamos, burocráticos, ¿no? Estamos todavía en lo impuesto, ¿no? Pero más especializados y tal, ¿no? Me subo al piso de arriba, entonces puede ocurrir, la autoorganización es, bueno, hay una jerarquía, pero es informal, aparece el líder, ¿no? Y lo otro, las redes emergentes. Entonces hay un estudio y un planteamiento, ¿no?, en que esto se plantea. Y cuando hablo de redes emergentes, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Las redes sociales que aparecen en los movimientos sociales, ¿no?, puede ser que sea una forma de trabajar, y es lo que dirá ahora, ¿no?,
cuando yo digo cómo organizarse en mundos inciertos, o sea, en un mundo incierto. La manera de organizarse en un mundo incierto, ¿no?, donde hay alta complejidad, porque mi organización se supone que no soy yo solito, ¿no?, sino que hay ahí cierta complejidad en interrelaciones de la gentita, ¿no?, lo mejor es lo que está ocurriendo. La gente ha inventado lo que está ocurriendo. Las redes emergentes son las que pueden atacar mejor. La gran complejidad interna, digamos, por muchos motivos, los componentes que somos muchos, que tenemos muchas interrelaciones, que allí las asambleas habla todo el mundo, por decir la verdad, y que además, por otro lado, ¿no?, nuestros objetivos están más o menos claros, somos factibles, ¿no?, y toda la incertidumbre que da todo el mundo alrededor, digamos, que lo que pretende muchas veces es estorbar en que eso funcione. Entonces, en concreto, digamos, eso funcionaba. Hago unos dos últimos ejemplos de tipo divertido. Este que tengo aquí es un ejemplo, y porque esto no funciona, pues se me ha ido un cuadro, pero con esto no. Este es un ejemplo, digamos, donde aparece el diseño. Es un ejemplo informático, ¿no? Y no puedo poner el otro porque no sale, no sé por qué. Sí, echa la flecha. Vale, ya está. No, ya está. Vale, bueno, perfecto, perdón. Muchas gracias. The Animation with Evergarden y yo frito. Ya me he pasado. Ya queda. Vamos. Entonces son tres ejemplos distintos, ¿no? El primero es un diseño en informática y diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues lo normal es cuando tienes un problema informático, no sé, aquí tengáis, aunque sea poquitos, ¿no?, pero si queréis fabricar una, se dice WhatsApp o algo así, ¿no?, pues algún tipo de aplicación y tal, ¿no?, más complicado no, hay que analizar primero qué problema tengo, se diseña, digamos, un poco qué solución quiero poner, ¿no?, después se construye esa solución y luego se prueba a ver si funciona. Cuando yo tengo un problema, digamos, un poco de tipo del primero que he dicho, ¿no?, cuando la complejidad es alta, fragmento. Entonces, el análisis antes de fragmentar, pero ahí hago una operación de fragmento, tengo, digamos, varias piezas, varios subproyectos, ¿no?, diseño y la construcción, ¿no?, la hago por módulos, hago módulos, ¿no?, luego pruebo unitariamente cada módulo, después integro esos módulos y hago una prueba global. Entonces, eso funciona con complejidad alta, ¿no? Pero cuando tengo incertidumbre, lo que se suele hacer en informática también no es hago un análisis, un diseño, una construcción y una prueba de un prototipo. O sea, digo, vamos a ver si esto, digamos, fuera lo que yo pienso, y hago alguna cosa un poco simplificada, ¿no? Y después sobre el prototipo, ¿no?, veo a ver en qué me he desviado respecto a la realidad, corrijo y ya vuelvo con todas las V's que necesite, digamos, de prototipo futuro. Entonces, esto es cuando tengo alta incertidumbre, no sé muy bien lo que quiero conseguir. Y lo que me aparece en esta siguiente, espero que funcione aquí, ya no, sí, lo que aparece en esta siguiente no, es que esto en un método para diseñar sistemas de información europeo, se llama Eurométodo, estaba cualificado, y es donde yo empecé a oír hablar hace unos 20 años de complejidad y incertidumbre. Entonces decían la manera de diseñar, de describir y de construir cualquier tipo de sistema, en este caso informático, pero también varias otras cosas. Lo último que pongo aquí es, vamos a ver, si yo, este es un velero, ¿no?, en que parto de Valencia, que es donde estoy, ¿no?, y quiero ir hacia mi gran objetivo, que es Ibiza, que es un objetivo interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues es una cosa, digamos, con bastante incertidumbre, porque ahí hay muchas mareas, muchos vientos, entre velocidades, pero yo sé que más o menos, si voy hacia Oriente, no sé, si voy voy a caerme a Ibiza, ¿no? Supongamos que fuera exactamente en el mismo paralelo, ¿no? Entonces, yo cojo mi velero y me pongo en marcha, ¿no? ¿Me pongo en marcha hacia dónde? Si no veo Ibiza desde Valencia, ¿no? Pero me pongo en marcha hacia un punto del horizonte que está hacia el este, ¿no? Y procuro no desviarme mucho, pero yo tendré todas las contingencias y todas las amenazas, que es que la vela tal no sé qué y las corrientes no sé cuántos. Entonces, cuando llego al punto donde yo pensaba, ¿no?, y probablemente, pongamos, porque pongo el caso de Ibiza, porque es que cuando llegas a la mitad del camino ya percibes un poco Ibiza, ¿no? Entonces dices, hombre, mira, ya veo mi situación final, ya veo mi estado final. Yo me he ido hasta un estado intermedio
más o menos sé que me he desviado, mi estado intermedio es ese prototipo que decía antes, ¿no? Y entonces lo que yo hago es, a la amenaza que he tenido de todas las corrientes que tenía por ahí en medio, yo enderezo, yo pongo medidas para rectificar. Ya tengo, digamos, el final, el destino final, ¿no? Y ya, ahí me voy. He tenido un gasto, o sea, no he ido en línea recta. Me he gastado mucho en los vaivenes que he tenido, pero en un proyecto incierto con el gasto necesario, que es desechar el prototipo, desechar el primer proyecto y hasta la mitad del camino, ¿no? Yo logro llegar ahí. Y hay una manera, digamos, un poco de cómo plantear esto. Os voy a hablar de dos modelos, ¿no? Esto es una cabeza vista desde arriba, ¿no? Entonces, en esta cabeza vista desde arriba, ya sabéis que hay dos hemisferios en el cerebro, ¿no? El hemisferio que está, como las narices están aquí delante, ¿no? La parte de arriba es la izquierda y la parte de abajo la derecha. Los señores que más o menos saben esto está muy simplificado, ¿no? Y lo que hay ahí en medio, ¿no? Es la señora Hall, que es una especialista en riesgos en proyectos informáticos, ya también, ¿no? Es una americana, ¿no? Entonces esta señora ha planteado toda una serie de las actividades que se hacen, ¿no? Que es que eso, primero se diseña, como veis, ¿no? Se planea, se produce, se descubre, o se produce, se mide y se mejora. Entonces, utilizando o el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que se supone que da la lógica, ¿no? O sea, es el hemisferio de escribir, ¿no? Mientras que el hemisferio, quiero recordar, eso lo sabrán mucho mejor los compañeros de aquí tal, pero el hemisferio derecho es el hemisferio de hablar. Entonces, el hemisferio y las partes, digamos, los lóbulos hacia adelante, los frontales, ¿no? Tratan el corto plazo y los de atrás a largo plazo. Con lo cual, aquí lo que hay son 4 secciones del cerebro. Seguro que es una simplificación, ¿no? Pero mucho más complicado, pero la parte, digamos, izquierda, delantera, digamos, el a corto plazo y lo estático, no es la lógica y lo que maneja lo conocido, ¿no? Es la parte de la parte, digamos, a más largo plazo, en este caso es la memoria del pasado. Las partes, digamos, de abajo, el cuartil, la parte cuarta del cerebro, ¿no? El derecho y el occipital, la parte de atrás, ¿no? Como la parte es el largo plazo, es el futuro y la parte imaginativa, ¿no? Y la parte de adelante es la emoción y lo desconocido. ¿Os lo creéis? Digamos, no, la ponencia lo he puesto, digamos, en anexo. Pero lo que tiene cierta gracia únicamente, es una analogía, ¿no? Es el asunto siguiente. Pues el asunto siguiente es que sobre esta cabeza yo pongo una cuestión que reconoceréis inmediatamente, y si no, pues os lo cuento, que para eso estoy, ¿no? Que es, digamos, un coche rally. ¿Sabéis lo que son los rallies, no? Lo he visto desde arriba, yo he cogido mi cerebro, miento, y he puesto ahí 2 personas en el cerebro, y las 2 personas son el llamado copiloto, que es el que está. O sea, es que el coche tiene unos faros para que se vea hacia dónde va el coche, ¿no? O sea, las narices anteriormente del cerebro, digamos, esto es, digamos, el cerebro conductor de un proyecto. Y es una especie como si yo fuera en un rally, digamos, por una pista, ¿no? En la que tengo muchos problemas, porque las piedras de los rally ya he visto cómo van, el París-Dakar y estas cosas, ¿no? Se te cruza una gallina, te metes en un no sé qué, o sea, te despistas y tal. O sea, no es como la Fórmula 1, que también habéis visto, ¿no? Que es un circuito muy claro, que hay únicamente que ya me sé cuál es la curva siguiente, ¿no? Tengo perfectamente clara la trayectoria y ya sé que ahí tengo que frenar un poco porque es la curva de la muerte y después salgo y tal, porque tengo unas vallas alrededor que me quitan la incertidumbre. Mi coche será complejo, pero no tengo incertidumbre. Entonces, una pista de tipo y una carrera de tipo Fórmula 1 es una carrera de alta complejidad probablemente siempre, pero de baja incertidumbre. Pero una carrera de tipo rally es de alta incertidumbre. Entonces, lo que yo digo aquí es que conducir un proyecto, gobernar un proyecto, ¿no? Es la parte de gestión del proyecto y es, digamos, después de que ya me he organizado, la organización no es únicamente que la organización antes tenía, como decía antes, ¿no? Las redes emergentes, ¿no? No, es que además de tener redes emergentes, el proyecto tiene que andar. Entonces el andar es esto. Y yo, como veis, tengo ahí un señor que es un copiloto, ¿no? Y si os acordáis, el copiloto es un señor que lleva un plano delante, ¿no? Y que se sabe lo que normalmente sería la trayectoria del rally.
O sea, cuidado que vas a tener una curva, cuidado que ahí tienes, no sé, señores que están cruzándose, pero que están bien colocados, cuidado que ahí tienes un sitio donde se patina, y el otro va conduciendo, ¿no? Y va conduciendo, oyendo lo que le dice el hemisferio izquierdo, o sea, es el copiloto, ¿no? Y el piloto lo que hace es reaccionar a la gallina que se cruza, ¿no? O sea que, cuidado que además de lo planificado, pasan cosas con incertidumbre. Moraleja, el hemisferio derecho, ¿no?, trata la incertidumbre y el hemisferio izquierdo trata la complejidad. Y cualquier tipo de proyecto de cierta envergadura tiene dos altas cuestiones y tiene que haber una cooperación en una persona o en varias personas o en el equipo, ¿no? Pero un proyecto en un mundo incierto, o sea, con incertidumbre, ¿no?, es un proyecto cuyo gobierno tiene que tener en cuenta, ¿no?, que debe de conducirse con este tipo de imagen, una imagen real, ¿no?, planificando primero, digamos, y después controlando lo que vas planificando y ante las amenazas, ¿no?, y contingencias reaccionando a ellas. También, cuidado, si la complejidad, si la incertidumbre es, digamos, muy alta, a lo mejor el peso, lo que gastes en planificar, no importa tanto. No planifiques mucho, porque planifica un prototipo sencillito, ¿no?, porque lo vas a tener que cambiar por el medio del camino. Entonces, a veces es que lo tengo todo planificado, mentira. Vaya mucha incertidumbre, le van a ocurrir cosas que tienes que tirar a la basura buena parte de lo planificado. Y prácticamente ya está. Entonces, pues me predespido con, bueno, explico aquí lo que he dicho ahí, pero conclusión, lo que os he contado. Gobernando proyectos en un mundo incierto, que es lo que me ha pedido aquí el compañero José María. El desarrollo realista de los sistemas dinámicos abiertos, ¿no?, que es en lo que estamos, en un mundo en torno de alta incertidumbre griega, requiere una gestión de proyectos de alta complejidad X, ¿no?, realmente, ese grupo socioeconómico, lo que se quiera. La gestión de los riesgos de no éxito de estos proyectos de alta complejidad se ha estudiado en los sectores económico-productivos mucho más que en sectores sociopolíticos, porque los estudios son de las empresas que tienen proyectos todos los días y que se lo han tomado muy en serio, de los países. Pero estos sectores sociopolíticos o económico-políticos que es también pueden usar estos métodos y resultados con un buen aprovechamiento, que es lo que os he contado. Se ha visto aquí una serie de procedimientos que podemos considerarse como canónicos porque están establecidos por normas, en buena parte de ellos. Se parte de una valoración alta de esas magnitudes de complejidad y incertidumbre, lo que lleva a elegir para los proyectos un método genérico de análisis y gestión de riesgos, ¿no? Hay uno que son matrices que para cada amenaza, consecuencias y probabilidades, o sea, impacto y posibilidad, ¿no?, y para cada una de las salvaguardas de qué manera reducir una cosa de la otra. Un poco más complicado que os he presentado, pero no se trata de eso aquí, ¿no? Y se particulariza, digamos, en ese sector, en nuestro sector, de qué es lo que ha pasado. Tengo una lista de amenazas. Ojo que te pueden estar mirando, ¿no?, los señores de la CIA, Facebook, que es un tipo de amenaza, ¿no? Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta, ¿no?, para ver qué dicen, a ver qué cuentas por ahí, ¿no? Y las medidas reductoras para poder hacer esto. Entonces son una serie de listas que se deben de tener en cuenta inicialmente, ¿no? Y esto, digamos, esa experiencia considerada aporta todo esto, ¿no?, y hay que comprobarlo con toda la gente que está allí para ver si las cumplen, si no las cumplen, si no funcionan. El valor alto de la complejidad y la incertidumbre lleva a seleccionar a las redes emergentes como estructura más adecuada, porque es autoorganizada, poco jerarquizada, desconcentrada, participativa y flexible, e incluso indicar apoyos de la gestión en sistemas de información para la decisión estratégica y en cuadros de mando integrado. O sea que lo lógico es que toda la consulta a Internet, ¿no?, es una manera de funcionar con un tratamiento de los datos y de la información, ¿no? No es casual que utilices las redes sociales, ¿no?, y que están, digamos, son unas redes muy complejas, ¿no?, y que, digamos, atacan muy bien problemas de incertidumbre y de complejidad. Y entonces, y cuando el proyecto, digamos, ya tienes organizado toda la sociedad, ¿no?, ¿cómo tiras adelante el proyecto? Una conducción del tipo rally debe tomar medidas ante las amenazas del desvío de los proyectos. ¿Y cuál es la manera de esto? Pues entonces, si los proyectos
los puedes segmentar como módulos más manejables, ¿no? Entonces, mi proyecto de cargarme el gobierno empieza por, digo porque eso puede, ¿no? Empieza por dar vueltas alrededor de las Cortes, ¿no? Y luego ya veremos qué pasa después, ¿no? Porque ya me he fragmentado mi proyecto, ¿no? O como prototipos, ¿no? De cosas que hacer para representar un prototipo. ¿Cómo se votaría mejor la gente que no quiere votar? Pues hay una serie de prototipos, que sería un prototipo, o sea, no es la realidad, pero ante la incertidumbre son las maneras de manejar. Y todo el asunto es eso, es la conducción rally es yo voy por una pista, ¿no? Y por esa pista lo que tengo que hacer es reemprender la marcha. Cuando me encuentro un obstáculo, me pego un patinazo, pues a ver con el volantazo cómo va a colocar. Esto es lo que os quería decir, perdón por la longitud, que yo siempre soy un borrico, y muchas gracias.